Hola, vamos a continuar tratando el tema de la historia de la geometría analítica en México. Para continuar con esto, voy a introducir de inicio una distinción que es la que introduce Elge Krag en su libro Una introducción a la historiografía de la ciencia. Él va a denominar un punto de vista vertical a aquel punto de vista en el que en la historia de la ciencia, en la historia de un tema, de una disciplina, de un saber, se incluyan únicamente elementos relacionados a ese saber. En el caso de nuestra geometría analítica, pues incluir únicamente las ideas que al respecto de la geometría analítica se tienen, haciendo abstracción de otro conjunto de elementos como puedan ser el contexto político, el contexto económico, etcétera. Ese es el punto de vista vertical que algunos otros llaman punto de vista interno, pero no seguiré esa terminología de interno y externo. El punto de vista externo es lo que Helge Krag va a denominar punto de vista horizontal, que es en donde se incluyen en la historia de un tema o disciplina científica su contexto político, económico, etcétera, cultural, cualquier tipo de contexto que termine por explicar cómo cambia esa disciplina con el tiempo, cómo cambia nuestro punto de vista respecto a ciertos saberes en el tiempo. ¿Por qué es importante tener siempre presente el contexto horizontal y no únicamente el punto de vista vertical? Porque vistas desde el punto de vista vertical, muchas decisiones que se toman a lo largo del tiempo o mucho o de lo que encontramos cuando vemos los vestigios que nos ha dejado el pasado, parecerían arbitrarias, pero se clarifican cuando las vemos contra el contexto del punto de vista horizontal. Entonces, esto va a ser importante para nuestra historia de la geometría analítica, porque yo, como ya dije en la ocasión anterior, sostengo la hipótesis, que bien puede ser falsa como tantas hipótesis que hay, que el hecho de que la geometría analítica en México haya sufrido un retroceso, que es lo que me encargué de mostrar en la ocasión pasada, fue debido a un conjunto de ideas que tuvieron lugar en el plano horizontal del desarrollo de la geometría analítica. En el plano más general de las ideas, de lo que algunos han llamado clima de ideas, en este caso Guillermo Hurtado en su libro, aquí lo tengo, es el libro de Guillermo Hurtado, La Revolución Creadora, en este libro, La Revolución Creadora, del que nomás tengo una fotocopia, no lo pude comprar, eh, lo que él llama un clima de ideas, es decir, un conjunto en flujo de puntos de vista, de ideas que están en conflicto, y cuando digo flujo quiero decir que se están moviendo. Hoy tenemos una cierta perspectiva de las cosas, esa perspectiva cambia. Lo introduce como un concepto, como una unidad conceptual más flexible que la idea de paradigma o que la idea de ideología. El paradigma no funciona porque el paradigma es una unidad de análisis bastante vertical y que no incluye cuestiones filosóficas o ideológicas. Hurtado dice que se puede extender a la consideración de cuestiones ideológicas, pero que aún así esas cuestiones ideológicas, el punto de vista de las ideologías no permite capturar lo que pasó durante la Revolución Mexicana, durante esa época, durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque en principio en México no hubo ideologías formadas como, digamos, la ideología marxista-leninista en la Unión Soviética, o la ideología nacionalsocialista en Alemania, o cualquier otra ideología. En México las ideas estaban más en flujo, y eso ha llevado a muchos, y esto es contra lo que quiere combatir Hurtado en su libro, a creer que en la Revolución Mexicana no hubo ideas. Lo dice Octavio Paz en algún lado, me parece que en el laberinto de la soledad, la revolución no tuvo ideas, era una fiesta de las balas, así como que un surgimiento de lo irracional. Y en esto, aunque quizá no sea correcto para el análisis de los vestigios del pasado para construir una historia, sí hay algo de razón y vamos a volver sobre ello cuando corresponda en esta charla. Bien, quiero comenzar con aquello en lo que me quedé la ocasión pasada. Dije que había una motivación y una analogía como ejes fundamentales de este discurso que estoy dando. La motivación fue el libro la edición facsimilar del libro de Eduardo Prado, reeditada por Eduardo Piña Garza de la UAM. Ese libro es un libro de mecánica. La mecánica está completamente relacionada con la geometría analítica porque
en la enseñanza elemental de la mecánica forma una unión con los conceptos básicos de la geometría analítica, los más elementales como lo son transformación de coordenadas, sistema de coordenadas, parábola, hipérbola, círculo, movimiento circular uniforme, el movimiento elíptico de los planetas, el movimiento parabólico o balístico, el movimiento rectilíneo uniforme o inercial. Como se puede ver, la geometría analítica es la base para la mecánica elemental y para la mecánica superior también, aunque allí se puede utilizar otra tecnología matemática, pero como aquí estamos en lo elemental, en la geometría analítica de finales del 19 y principios del 20 en México, pues ese libro sirvió de motivación para hablar sobre la geometría analítica. La analogía, bien. A principios del siglo XX, 1905, surge un artículo de Einstein. En ese artículo no se maneja teoría de grupos. La teoría de grupos no se utilizaba. Así es que lo que voy a decir es una reconstrucción a posteriori. A posteriori ya utilizando el lenguaje de la teoría de grupos. Vamos a utilizar una versión falsa, como lo argumenta perfectamente bien Michael Friedman en este libro, Fundamentos de las teorías del espacio-tiempo. Una teoría falsa sobre el desarrollo de la relatividad y que sin embargo resultó muy influyente para cimentar lo que viene a ser la fama del positivismo lógico. El positivismo lógico nos va a decir que el conocimiento se funda en la experiencia y que lo que aporta el sujeto, es decir, la subjetividad, a eso que es la experiencia, es únicamente una elección convencional. No aporta absolutamente nada más que una simple elección convencional. ¿Qué quiere decir esto? La mejor manera de explicarlo no es en abstracto, sino con el ejemplo que gustaba a los positivistas lógicos, el desarrollo de la teoría de la relatividad, según ellos lo reconstruyen. Voy a reconstruirlo siguiendo las líneas de Friedman, es decir, con teoría de grupos o con conceptos de teoría de grupos. El espacio absoluto se va a caracterizar por el grupo de las congruencias, un grupo geométrico, un grupo que no incluye cinemática, no incluye el tiempo. ¿Qué son las congruencias? Decimos que un objeto es congruente a otro en la geometría euclidiana cuando lo podemos superponer después de hacer movimientos rígidos en nuestra mente. Tenemos un triángulo, tenemos otro triángulo abajito. ¿Cómo sabemos si son congruentes? Pues lo rotamos y lo trasladamos de modo tal que veamos que queden empalmados. ¿Cierto? Las manos no son congruentes en el espacio de 3 dimensiones, pero en el de 4 sí, porque les podemos dar vuelta para que queden y se muestre que son congruentes. Bien, esa es la idea en el espacio absoluto. Con el grupo euclidio, que es el grupo de rotaciones ortogonales, hay rotaciones, lo volveremos sobre eso, hay rotaciones que no son ortogonales, porque los ejes no son ortogonales, siguen siendo rotaciones, pero ya no de ejes ortogonales. Bien, entonces el grupo euclidio va a caracterizar al espacio absoluto, porque en él, pues nada más hay velocidad absoluta, aceleración absoluta y tiempo absoluto. La primera cosa que se va a relativizar va a ser la velocidad con la introducción del grupo de Galilei. Entonces se pasa del grupo euclídeo, del grupo de rotaciones y traslaciones o de congruencias geométricas, al grupo de Galilei, en donde ya se incluye la relativización de la velocidad a través de la relativización de los sistemas de referencia. Ya se van a considerar ya no sistemas rígidos, sino sistemas que se van moviendo así, sin modificar sus ejes. Son movimientos rígidos. Ya entramos en el terreno de la cinemática porque aparece como parámetro el tiempo. Hay las transformaciones que nos mueven de un sistema en reposo a un sistema en movimiento, se llaman transformaciones de Galilei. Ahí sí se relativiza la velocidad. La aceleración sigue siendo absoluta, el tiempo sigue siendo absoluto. ¿Cómo distinguimos que la aceleración sigue siendo absoluta? Pues porque en todos los referenciales inerciales la ecuación de Newton vale. Masa sigue siendo igual a fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Sigue siendo la misma en un sistema inercial y otro sistema inercial. Einstein descubre cómo relativizar el tiempo e introduce el grupo de Lorentz, lo que se llama el grupo ortócrono de Lorentz. También el grupo de Galilei
Es ortócrono porque se eligen los signos de las matrices en sus representaciones para que el tiempo vaya en una cierta dirección y no en otra, no hacia atrás, sino hacia adelante, ortócrono. Antiortócrono es que el tiempo se elige que va hacia atrás. Entonces se eligen esas componentes de estos grupos. Ya tenemos una secuencia del grupo euclídeo al grupo de Galilei cuando relativizamos la velocidad, del grupo de Galilei al grupo de Lorentz cuando relativizamos el tiempo. Ya tenemos relativizado tiempo y velocidad, pero la aceleración sigue siendo absoluta. Por el mismo criterio que les dije, las ecuaciones, aunque las escribamos en el espacio de Minkowski, las transformaciones de Lorentz no alteran la aceleración. La aceleración sigue siendo la misma en uno y otro, no está relativizada. ¿Cómo se relativiza según Einstein? Bueno, pasamos del grupo de Lorentz al grupo general de difeomorfismos. Todas estas transiciones que hago son transiciones conceptuales porque el grupo más general es el grupo de difeomorfismos y contiene a todos los otros. En ese sentido se pliega a uno de los criterios favoritos de Einstein, que la teoría más nueva contenga a las teorías previas. Entonces, la teoría general de la relatividad contiene en ciertos límites y bajo ciertas elecciones de los parámetros a todos los grupos previos. Esto le da sentido a la idea de que lo único con lo que el sujeto contribuye es con una elección convencional. ¿Dónde se nota esto? Vean. Cuando nosotros estamos en la geometría euclídea, lo que podemos elegir, y eso se ve en cualquier curso elemental de física, es el origen del sistema de referencia, porque lo podemos trasladar arbitrariamente y no va a cambiar ni la aceleración, ni la velocidad, ni nada. Eso es lo fundamental, eso es donde se manifiesta lo absoluto de nuestros conceptos numéricamente hablando, ya matemáticamente expresados. Nada más aceptamos rotaciones, que rotamos el sistema, o bien trasladamos el origen. Eso es lo único que va a pasar en el espacio absoluto. Todos los demás conceptos están absolutizados. ¿Qué elige el sujeto? ¿Qué queda a la subjetividad? Elegir el punto de origen del sistema de referencia y la orientación de los ejes, cómo están rotados respecto a un objeto dado. Y esto es tan difícil de explicar a los estudiantes. Se les hace muy difícil la arbitrariedad del sujeto. Ellos quisieran que se les dieran recetas ya bien hechas, pero no. Según los positivistas lógicos, eso es con lo que contribuye el sujeto a la construcción del conocimiento. Elegimos en la geometría euclídea el origen del sistema de referencia y la orientación de los ejes. Y así sucesivamente en todos los otros va a haber algunas cosas que quedan a elección del sujeto. Esa es la contribución subjetiva. ¿Y la objetividad dónde está? Bueno, en el espacio euclídeo, la aceleración, la velocidad y la distancia son invariantes ante rotaciones y traslaciones. Por lo tanto, esas son cosas objetivas. ¿Qué queda de objetividad en el caso del grupo general de difeomorfismos y por qué le da la razón a los positivistas y se vuelve un ejemplo delicioso que, bueno, los filósofos se tardaron 100 años en descubrir los errores? Bueno, no tanto, pero algo así. Lo único que queda ante el grupo general de difeomorfismos son los invariantes topológicos fundamentales como la coincidencia. La coincidencia, cuando hacemos una medición coinciden dos cosas. Las coincidencias, coincide un dial, coincide con alguna marquita dentro de algún lado. Esa es una coincidencia. Eso es algo objetivo, algo que no elegimos nosotros. Es un invariante topológico. Lo mismo la proximidad. Las transformaciones del grupo general de difeomorfismos. Difeomorfismo significa que son transformaciones bicontinuas, continua la función y continua su inverso, por eso bicontinuas y diferenciables, hasta grado n. Entonces, eso lo único que deja de invariantes son los invariantes topológicos y esos son observables, ver cómo coinciden los objetos, por eso eso es lo observable. Todo lo demás, esa elección del sujeto en la teoría general de la relatividad según la interpretación positivista. Acordémonos, el positivismo es, y aquí quedan clara la diferencia con los materialismos, los realismos, etc. El positivismo lógico es empirista y convencionalista. Empirista porque lo único que acepta es lo objetivo que vienen a ser en este caso invariantes topológicos, y convencionalista porque todo lo demás dentro de una teoría queda a convención, elección del sujeto. Su mejor ejemplo es la teoría de la relatividad. Hoy día todo eso está desmontado, pero si no se entiende esto, nos dice Friedman, y es correcto, no podemos comprender el positivismo lógico. Ya ven que a tanta gente le gusta hablar del positivismo y sin embargo no lo comprenden. Y no lo comprenden porque no comprenden sus
ejemplos fundamentales. También es un ejemplo de cómo la matemática se mete en la filosofía para buscar resultados filosóficos, aunque Wittgenstein decía que eso pues no funcionaba muy bien. Bien, que esta analogía que me he tardado en explicar, ¿cómo se aplica a la historia de la geometría analítica en México? Bueno, que la geometría analítica es en México, la historia nos dice que es el paso, como ya argumenté en los 2 videos anteriores, es el paso del grupo lineal general. Todos los libros de geometría analítica del siglo XIX en México utilizan el grupo lineal general, no el grupo ortogonal. El grupo ortogonal únicamente se refiere a ejes ortogonales y a rotaciones así, de ejes ortogonales. El grupo lineal general incluye transformaciones proyectivas, homotecias y deformaciones. Homotecias son deformaciones cuando alargamos algo así. Tenemos un vector, una homotecia del vector es hacerlo larguito. Es una deformación. El grupo lineal general incluye eso. Alargamientos, empequeñecimientos y transformaciones proyectivas tan importantes en la geometría analítica. En México hubo un empobrecimiento de esto. ¿Por qué? Bien, ya hablamos de una analogía, ya hablamos de la historia vertical, vámonos a la historia horizontal. Hay un libro muy interesante de Alfonso Reyes, que aparece en las obras completas, volumen 12. Lo que nos va a interesar es pasado inmediato, donde él nos habla de cómo se encontraban el espíritu, aunque eso ciertamente puede ser un error mencionar esa palabra, el espíritu, cómo se encontraba el clima de ideas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Contra aquello que se van a revelar los muchachos, la juventud de finales del siglo XIX y principios del XX, es contra el positivismo, contra lo que ellos concebían como el positivismo de Gavino Barreda. Ciertamente, caracterizar al siglo XIX y al porfirismo como positivismo puede ser una generalización obtusa, no aguda, sino obtusa, no aguda, no muy abierta, no muy buena, sino muy obtusa. Pero no deja de ser cierto que el positivismo en México era la doctrina que se enseñaba en las escuelas. No nos importa qué pensaba el campesino allá perdido en el último rincón del país. ¿Quién sabe qué pensaría? No lo sabemos. Pero sí sabemos qué pensaban en la Escuela Nacional Preparatoria y qué pensaban las personas que iban a influir sobre el desarrollo de la educación en México. Vasconcelos, en primerísimo lugar, Vasconcelos. Y recordemos también que esas personas son importantes porque ellas dibujan, trazan con sus ideas aquello que se debe de hacer, y que generalmente los políticos que tienen menos luces, que tienen menos capacidad intelectual, pues no hacen más que seguirlos, deformarlos, y así por eso esto es importante. Las ideas llegan a ser importantes por los hombres que las gestionan, por los hombres que las proponen, por los hombres que las quieren llevar a cabo, en este caso Vasconcelos. ¿Influido por qué? Por la filosofía irracionalista de finales del XIX y principios del XX, influido por Bersón, influido por Nietzsche, influido por Boutreau, por franceses y por, Nietzsche, alemán. No sé qué tanto hayan estado influidos por Heidegger, creo que nada, hasta que llegó la migración española. Bien, entonces, ¿qué nos dice Alfonso Reyes? Vamos a empezar con una cita muy interesante que viene en la página 188 de este libro, que es el volumen 12. Lo que Barreda quería, Gavino Barreda, introductor del positivismo en México, era abrir en el interior de cada uno un puerto seguro, el puerto de lo comprobado, de la verdad positiva, para que sirviera de refugio y fondeadero a los que no quisieran afrontar las tormentas intelectuales, bastante más angustiosas que las del océano. Proponía el positivismo como ideología, como filosofía y como ciencia. La herencia de Barreda se fue secando en los mecanismos del método, nos dice Alfonso Reyes. Hicieron de la matemática la suma del saber humano. Esto es importante. Importa poco si de verdad Díaz creía en la matemática o los científicos que acompañaban a Díaz creían en la matemática, el grupo de científicos que creían en la matemática. Lo importante era cómo se percibía la matemática en las mentes de quienes iban a influir en el desarrollo de las ideas.
Hicieron de la matemática la suma del saber humano, nos dice Alfonso Reyes. El lenguaje de los algoritmos sacrificaron poco a poco la historia natural y cuanto Riquet llamaría la ciencia cultural y, en fin, las verdaderas humanidades. Ya desde entonces, la matemática se planteaba como lo fundamental y trataba de hacer a un lado las humanidades. Vino la reacción y las humanidades, bueno, reinaron, o algo así llamado humanidades, o quién sabe qué. Y luego nos describe esto Alfonso Reyes, que tiene que ver con el libro que comenté al principio, el de Eduardo Prado, el de Mecánica Analítica, que tanto gustó a Eduardo Piña. ¿Qué nos dice Reyes de Eduardo Prado? Por tanto, por los insospechados rincones del antiguo colegio de San Ildefonso, donde estaba la Escuela Nacional Preparatoria, un invento de Gavino Barreda, la Escuela Nacional Preparatoria, para preparar a los hombres del futuro, a los hombres inteligentes del futuro, y que según Reyes ya estaba en decadencia. Importa poco, nuevamente lo digo, si estaba o no en decadencia. El testimonio de Reyes así lo percibe. Por los insospechados rincones del antiguo colegio de San Ildefonso, sorprendíamos a veces la figura fantasmal del gran matemático Chicho Prado, alejado de las labores docentes y que vivía allí por caridad del gobierno. Hombre enloquecido de logaritmos, a quien del mucho velar y poco dormir, las diferenciales y las integrales le habían secado el cerebro, llevándole hasta una mansa enajenación, algo fugitivo y asustadizo, con un poco de agorafobia, pobre ratoncillo pitagórico que andaba royendo por los sótanos sus funciones, sus cosenos y sus raíces. Y aquí vienen las palabras fatales, por utilizar o citar nuevamente a Reyes, las palabras fatales. Reyes lo dice con palabras fatales. No podíamos menos de preguntarnos si el continuo trato con tales abstracciones sería realmente lo más práctico para la preparación del ciudadano. Y durante muchos años las matemáticas, bueno, no han sido importantes en la historia de México y lo mejor era olvidarlas, como del porfirismo y del positivismo se quiso olvidar todo. Gracias.